Bienvenidos a una nueva edición de Timore, un podcast de última hora en el que buscamos explicar un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender al Paraguay que vivimos hoy. Soy Patricia Bordón y en este episodio nos enfocamos en el Papa Francisco, con temas relacionados a su visión para la Iglesia hasta los desafíos que enfrenta en la actualidad, incluyendo su estado de salud. Como invitada tenemos a la periodista paraguaya en Roma, Mónica Fabiola Ayala. Hoy es miércoles 5 de marzo del 2025. Hola Fabiola, gracias por participar de Timore. Hola Patricia y a toda la audiencia, el gusto es mío. Todo lo que está ocurriendo con el Papa Francisco y su estado de salud nos lleva a recordar cómo fue su elección, creo que allá por el 2013. Sí, todos recordaremos aquella tarde en donde veíamos por imágenes lo que se vivía acá en Roma, la fumata blanca de aquella tarde del 13 de marzo, que a todos los católicos nos llenó de emoción justamente. Vamos a escuchar al cardenal Torán anunciarnos la alegría de un nuevo papa. Ahí está el cardenal Torán, el micrófono, asistido por dos ceremonieros. Escuchemos. Habemus Papa. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Bergoglio. Un argentino es el nuevo papa, hermanos. El cardenal Bergoglio es el nuevo papa. Franciscum. Y que ha escogido por primera vez un nombre que no estaba en el elenco de los papas. El nuevo papa es el cardenal que no estaba en ninguna lista. Jorge Mario Bergoglio, argentino. El papa es argentino. ¿Qué representa y sigue representando su figura para cientos de personas alrededor del mundo? Lo que tenemos que tener en cuenta es que este papado, el simbolismo que tiene el Papa Francisco es el de humildad, el de sencillez, el que trajo reformas también, el que va contra algunas estructuras y las rompe. Ujú. Si puedes mencionarnos las principales características o más llamativas de su mandato. Sí, lo que podemos tener como principal del mandato de él, que podemos enfatizar es la renovación y la cercanía, que ya habíamos mencionado por su estilo pastoral, que es mucho más accesible y cercano a los fieles. También las reformas en la Curia Vaticana, por el trabajo en la reforma administrativa justamente que trajo al Vaticano, con un enfoque siempre más en la transparencia y en una lucha constante contra la corrupción también desde dentro, justamente. También podemos mencionar el enfoque a la misericordia y la justicia social en su énfasis en el cuidado hacia los pobres, hacia los migrantes y un cuidado muy especial también al medio ambiente durante este gobierno suyo. Lo otro muy rescatable que no podemos dejar de señalar es la apertura ecuménica que él trajo también consigo, promoviendo el diálogo interreligioso con las demás religiones y también este diálogo que fue promoviendo a lo largo de estos 12 años de papado. ¿Qué es lo que lo hace a él diferente a sus predecesores? Yo creo que tenemos que situarnos en el escenario que es el primer papa latinoamericano y el primero jesuita también. Yo creo que esto ya lo diferencia bastante de todos los demás que siempre estuvieron aquí en Europa, siempre surgieron de Europa. Y el contraste más directo que tenemos, por ejemplo, le tuvimos a Juan Pablo y ya luego a Benedicto XVI, con estas estructuras un poco más estrictas, por decirlo de algún modo, mientras que al Papa Francisco lo tenemos en esta sencillez, en esta salida hacia los fieles, en este romper las estructuras que ya habíamos mencionado. Y podemos recordar también en el 2015 en el Paraguay
en aquella visita apostólica que realizó a nuestro país, en donde, para tener claro a qué me refiero con romper Ujú. estructuras, porque con él, estar con el Papa es siempre adrenalínico, por decirlo de algún modo. En aquella tarde, su visita a nuestro país, en donde él tenía una agenda marcada, en donde todos los medios seguíamos de cerca este cronograma de actividades que teníamos, que nos habían facilitado, pero no, él decidió marcar otra ruta aquella tarde, en donde él pide que lo lleven al hogar de niños y ancianos de la parroquia San Rafael para visitar al querido padre Aldo Trento, por ejemplo, para hacernos idea un poquitito de lo que significa. Y esto sucede a lo largo de su gobierno como papa también, en audiencias generales, en diversas celebraciones, en donde uno cree que va a poder seguirlo por la estructura que tenemos, pero no, él se sale y tiene novedades siempre, así que un poco esto. Y algo que no podemos dejar pasar y mencionar es que él siempre pide que oren por él. Es algo muy peculiar y que se hizo notar desde sus inicios. Justamente desde la primera vez que él sale en este balcón en la Plaza de San Pedro, lo primero que pide a los fieles, y yo creo que ya es un signo de grandísima cercanía y mucha humildad de su parte, es esto, esta petición que él hace del recen por mí, y que marcó estos 12 años y que seguirá marcando también más adelante el recen por mí. ¿Cómo cambió la postura de la Iglesia en temas globales como la pobreza, la violencia y la migración bajo su liderazgo? Un cambio como tal, no me animaría a decirlo, pero sí Ujú. podemos ver cambios desde el momento que él denuncia la desigualdad económica y promueve esta cultura del encuentro. Aquí podemos mencionar justamente en la Jornada Mundial de las Comunicaciones había llamado justamente a los periodistas a este tender puentes, que seamos comunicadores de la esperanza y que desde nuestro trabajo podamos tender estos puentes. Y es siempre ese mensaje, esa cultura del encuentro que él señala y que él trata de fomentar por sobre todo. También es válido resaltar el énfasis que él hace en su encíclica Evangelii Gaudium, donde señala esta importancia de la justicia social también. Lo otro que podríamos mencionar también en este punto es la violencia, en donde él condenó en todas sus formas, incluyendo el terrorismo, la violencia de género, y siempre promoviendo este diálogo de paz, por sobre todo. Mientras que tenemos en otro punto muy importante también a la migración, en donde es uno de los férreos defensores de los migrantes y refugiados, pidiendo la acogida y protección, en donde instó varias veces a la comunidad internacional a no cerrar las puertas a los desplazados y a recibirlos y acogerlos. Sabemos que el mundo en el cual nos encontramos actualmente, esto es muy difícil y es un poco lo que se vive mucho también aquí en Italia, el de acoger, y él es uno de los principales precursores y defensores de estos migrantes que llegan a las costas de aquí. Bueno, Fabiola, ¿cuáles fueron los cambios más importantes dentro del Vaticano desde la llegada del Papa Francisco? Los más significativos que podríamos mencionar son la reforma en la Curia Vaticana, en donde él trabajó justamente en esta transparencia de la administración desde dentro, promoviendo también la descentralización del poder. El otro punto también es la lucha contra el abuso sexual, en donde destapó varios escándalos justamente y trató de poner mano dura, en donde tomó decisiones controversiales pero contundentes en varios casos para proteger a las víctimas, y realizó también muchísimas investigaciones que no se habían hecho antes. El otro punto muy significativo es el de la apertura a las mujeres, por ejemplo, comenzó a abrir espacios a las mujeres dentro de la Curia Vaticana y en cargos muy importantes donde actualmente tenemos representación femenina y actualmente donde anteriormente no llegaba la mujer. Y con este papado actualmente se respira ese aire de cambio y donde un poco
da ese protagonismo a la mujer. Y en este punto me detengo porque viene a mi memoria el hecho de que ya ustedes recordarán también el aprecio y la estima que él le tiene a la mujer paraguaya, en donde él la llama como gloriosa mujer paraguaya. Esto mucho la gente se retrae y lo asocia con la comunidad de paraguayos residentes en Buenos Aires, pero había comentado en una oportunidad que este legado que él tiene con la mujer se dio con su jefa de la farmacéutica, en donde él desarrolló un periodo de tecnicatura química, que es su jefa Eva, que era una paraguaya, que lo empapó un poco de esta historia nuestra y donde él queda también un poco fascinado y admirando a esta mujer y el rol que tuvieron estas residentas para llevar adelante nuestro país en aquel momento. Mientras que otro de los puntos es el enfoque ecuménico y el diálogo interreligioso, en donde dio pasos significativos para fomentar el diálogo y la cooperación con otras religiones como el Islam y el judaísmo, por ejemplo. En este punto, y ya que hiciste mención de la mujer paraguaya, con todo esto muestra también la cercanía que tiene el Papa con Paraguay. Es como que no le vemos lejano de Paraguay. Sí, y yo creo que es un momento histórico para nuestro país porque tenemos a un papa que reconoce a nuestro país, nos conoce, o sea, en el momento que llega un paraguayo a la Plaza de San Pedro, le muestra la bandera, él conoce nuestra tricolor y generalmente se detiene o hace una bendición. Yo creo que para nosotros esto también es un momento un poco histórico, el de que seamos reconocidos por la autoridad del Papa Francisco actualmente desde ahí, ¿no? Así que es muy importante también para nuestro país esto. No puedo dejarte de preguntar qué novedades se tiene respecto a su salud y cómo podría estar avanzando. Muy duro los últimos comunicados brindados por la sala de prensa de la Santa Sede, en donde el panorama del Santo Padre se está complicando bastante debido a las crisis respiratorias reiteradas que estuvo sufriendo en el transcurso de estos últimos días, en donde explica el parte médico que la causa fue una acumulación significativa de moco en los bronquios, lo que impidió el paso normal del aire, y esta obstrucción provocó un broncoespasmo, un estrechamiento en los bronquios debido a la contracción de los músculos que la rodean justamente. También informaron que nuevamente le volvieron a practicar la broncoscopía y lograron aspirar abundantes secreciones. A partir de esto, el pronóstico se sigue manteniendo en modo reservado, y mientras tanto, fieles de todo el mundo con mucha esperanza y fe se siguen sumando en oraciones por la pronta recuperación del Papa. Otro dato llamativo es la iniciativa que partió directamente desde el Vaticano, que es la oración del Santo Rosario cada noche a las 9 de la noche en la Plaza de San Pedro. Tengamos presente que en Roma hay muy bajas temperaturas actualmente. Las noches llegan a tener entre 5 y 6 grados. Igual los fieles se congregan para este rezo del Santo Rosario. Está siendo dirigido por diversos cardenales que forman parte del colegio cardenalicio justamente. Así que esperamos nosotros también la recuperación del Papa Francisco. Todo esto también teniendo en cuenta su edad, él tiene 88 años. 88 años y 12 años de papado. También te quería preguntar, Fabiola, ¿qué movimientos o medidas o acciones están tomando desde el Vaticano teniendo en cuenta la salud del Papa? La verdad que actualmente no tenemos novedades oficiales de qué está tomando el Vaticano como medida. Conocemos solo los comunicados oficiales que nos brinda la sala estampa, así que siempre nos atenemos a eso y somos muy rigurosos también porque hay muchas noticias falsas que corren, así que no sería bueno fomentar esto. También otra cosa que genera curiosidad y te pregunto, ¿qué es y cómo funciona un cónclave?
Bueno, el cónclave es la reunión del colegio cardenalicio, sabemos esto. En el hipotético caso que esto se llegue a desarrollar, tenemos dos escenarios. En primer lugar, podemos situarnos en una posible renuncia del Papa o, en un caso más crítico, su fallecimiento. Tenemos que tener presente que en el caso del fallecimiento, por ejemplo, se tiene que desarrollar todos los actos fúnebres que llevan alrededor de 10 días aproximadamente, según el protocolo vaticano, y no es que el cónclave entra directamente en acción, sino que se esperan nuevamente alrededor de 15 a 20 días para iniciar esto. ¿Qué implica? El cónclave implica la reunión de todos los cardenales electores. Tenemos que tener muy presente en este punto que actualmente nosotros contamos con 255 cardenales en todo, pero de los cuales 140 son electores, son estos quienes entrarían en cónclave en el caso que se llegue a dar esto justamente. Y 115 son no electores. ¿Qué significa no electores? No electores son aquellos que han superado la edad de 80 años. Algo que es muy interesante también resaltar es lo mixto que está actualmente el colegio cardenalicio, justamente por las creaciones que ha dado el Papa Francisco, en donde él fue a las periferias. Tenemos, por ejemplo, al cardenal de Timorés, también tenemos a nuestro cardenal paraguayo, al cardenal de Ecuador, que eran lugares donde no existían cardenales anteriormente, mientras que Francisco los crea en estos lugares. Entonces, el colegio está compuesto por muchísimos cardenales de diversas partes del mundo, en comparación con lo que era anteriormente, que generalmente predominaba los europeos, por ejemplo. Otra cosa que quiero mencionar acá también es que Juan Pablo II creó 42 cardenales, Benedicto 63, y el Papa Francisco durante su papado creó nada más y nada menos que 150 cardenales. Fabiola, ¿qué características se tienen en cuenta para la elección de un papa y qué características se tuvo en cuenta cuando le eligieron al Papa Francisco? Generalmente lo que los cardenales como hermanos entre ellos tienen muy presente es el liderazgo el próximo guía de la Iglesia Católica, ¿no? Y entre lo principal tenemos, por ejemplo, los principales aspectos que se miran para llevar a esta selección es la fe y la virtud, por ejemplo. Luego tenemos que tener muy en cuenta que miran mucho la experiencia pastoral del cardenal, también el carisma y la cercanía y la visión global, donde uno tiene que estar preparado para afrontar los problemas globales, especialmente los temas de paz, pobreza y justicia social, por ejemplo. Algo que quiero agregar son los pasos del cónclave, en donde los cardenales de todo el mundo que forman parte de este colegio cardenalicio se reúnen en la Capilla Sixtina, en el Vaticano, y durante el cónclave los cardenales votan en secreto y para elegir a este nuevo papa, a este futuro papa, ¿no? Y se requiere una mayoría de 2/3 de votos para tener al próximo. El proceso culmina con la fumata blanca que indica que se ha elegido al nuevo papa. La fumata negra, por otro lado, indica que no se ha alcanzado un consenso y da la información al público que espera, a los fieles que esperan fuera, que todavía no tenemos papa. Entonces, es un momento de mucha tensión también de lo que se vive en esos días durante el cónclave. Gracias, Fabiola, por compartir con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y nos encontramos en otra oportunidad. Gracias. Este episodio fue producido y conducido por Patricia Bordón. Estuvo como invitada la periodista Mónica Fabiola Ayala. La edición de sonido corresponde a Renata Carballo. En la coordinación editorial estuvieron Hilda Rodríguez y Fernando Boxia. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web www.ultimahora.com, así como en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.